El expresidente Donald Trump en el banquillo de los acusados. ¿Qué es esto? Nueva York en estos momentos tiene el foco del planeta. Estoy viendo, por ejemplo, la página de Al Jazeera tiene una cobertura en tiempo real de Al Jazeera, o sea, Le Monde tiene una cobertura en tiempo real. Bueno, pues es que es un expresidente sentado en el banquillo de los acusados. ¿Qué se está viviendo allá? ¿Cómo está el pulso de todo esto? Desde ayer que sale en su avión privado de Mar-a-Lago a Nueva York, o anoche que durmió en la Torre Trump. Querido León Krause, ¿cómo lees todo este asunto? ¿Qué ves? Cuéntanos, te mando un abrazote. Buen día. No, te decía, Luis, que lo primero que hay que subrayar es que es en efecto un día histórico. Dentro de un par de horas el expresidente Donald Trump va a ir a la corte de Manhattan, el edificio al sur de Manhattan, donde escuchará los 30 cargos. Se habla de al menos 30 cargos en su contra relacionados con ese pago de $130,000 en plena campaña presidencial de 2016 a la actriz pornográfica Stormy Daniels, la manera como fue reportado ese dinero o no reportado ese dinero, la manera como la organización Trump manejó ese pago a través del abogado personal del expresidente Trump, el señor Cohen, que por cierto ya estuvo en prisión por algo relacionado con este asunto. En fin, conoceremos los detalles. Eso es lo legal. Y luego, por supuesto, la óptica, Luis, la política, lo que va a ocurrir, si habrá o no fotografía, el famoso mugshot, la fotografía de identificación policial, que para Trump, creo yo, no sé qué opinas tú y nuestra audiencia, sería el mayor regalo político imaginable, pensando específicamente en el electorado republicano, porque el electorado general, esa es otra historia, pero el republicano, esa fotografía, yo me atrevo a decir, prácticamente le significaría un paso muy grande rumbo a la candidatura definitiva de los republicanos. Es un mártir, ¿no? Se vuelve un mártir de alguna u otra manera, el Mesías al cual lo está atacando el sistema. Él tenía razón, a final de cuentas el sistema está contra él quiere cambiarlo todo. Es la visión que tienen pues muchos de sus simpatizantes, que me impacta, León. Están llegando algunos ahí a Nueva York, muchos, las manifestaciones en distintas partes, las banderas que ondean con el rostro de Donald Trump ahí afuera del juzgado en donde estará sentado en el banquillo de los acusados. ¿Qué me dices de estas manifestaciones en particular, del sentimiento a flor de piel de los trumpistas, de sus simpatizantes? Pues es un fenómeno que nos es muy familiar, francamente, en América Latina y en México en particular. Es muy notable la disciplina en el Partido Republicano alrededor de la figura de Trump. En los últimos días, la campaña ha recaudado millones de dólares para respaldar a Trump, ha brincado en las encuestas. Absolutamente todos los republicanos, casi sin excepción, te diría yo, le han manifestado su apoyo, incluso gente a la que Trump humilló, pisoteó, no solamente a ellos, sino a su familia. Pienso, por ejemplo, en Jeb Bush. Trump deshizo la carrera política de Jeb Bush, el muy prometedor gobernador de la Florida, y luego deshizo y pisoteó la carrera política del hijo de Bush, George P. Bush, en Texas. Aún así, pues se sintió obligado a salir a defender al expresidente Trump, el señor Bush, en términos muy singulares, Luis. Este argumento de esto es un asunto político, a mí, la verdad, yo insisto, es un argumento que me sorprende, porque habría que preguntarle a quien lo esgrime qué tendría que hacer Trump para que no fuera un asunto político y para que un caso legal fuera justificado. Si de pronto el fiscal en Georgia, como puede ser que ocurra, le presenta cargos por tratar de modificar una elección democrática en ese estado, o el fiscal encargado del caso le presenta cargos por el haber incitado una insurrección en la transición de poderes pacífica en Estados Unidos, ¿eso bastaría o también sería político? Si mata a una persona, ¿sería político o bastaría? En realidad estamos ante un culto a la personalidad con todas las características que conocemos. Ahora, este asunto ya jurídicamente hablando, más allá de todo lo político, pues es menor con respecto a todos los cargos que podría llegar a enfrentar un Donald Trump, desde evasión de impuestos, el asunto que bueno, pues se abrió en el Capitolio, que se abrieron investigaciones en el Congreso por la violencia generada en el mismo Capitolio por sus simpatizantes. Pareciera pues una cosa menor, venial totalmente, una bicoca que se ha juzgado por esto. Pues mira, sí es el caso menor de los que podría enfrentar, pero no es decir, si fuera cualquier otra persona,
Ya. no estaríamos poniendo en tela de juicio que esté enfrentando esto. Es decir, el hombre pudo haber incurrido no solamente en un mal manejo de sus finanzas personales, en errores considerables que equivalen a delitos menores, pero delitos en el manejo de sus finanzas personales, la manera de reportarlas, a partir de ese pago de $130,000, pero sobre todo, bueno, pudo haber incurrido en delitos de finanzas de campaña, Luis, porque esto ocurrió durante la campaña presidencial del 2016, y el fiscal, aunque bueno, ya veremos los cargos, que los conoceremos en un par de horas, pues aparentemente piensa ligar ambas cosas, el manejo de finanzas con posibles delitos electorales. Y bueno, pues en función de la historia de Trump podrá ser menor, pero si te lo describo así, pues no suena tan menor. Nadie puede estar por encima de la ley y cualquier delito es un delito. No puede terminar en la cárcel, ¿o sí? O sea, no podría ser que hoy durmiera en prisión, ¿o sí? No, hoy no, ciertamente no. Lo que va a ocurrir hoy es que hoy va a presentarse. Ya veremos hasta dónde alcanza ese procedimiento. Insisto, si veremos imágenes de Trump como en estas imágenes clásicas, casi como de western, fichado, hasta dónde llegará eso. Pero él piensa regresar hoy a la Florida, dará un discurso, por cierto, muy polémico, la discusión, el debate en las cadenas de televisión en Estados Unidos sobre si es correcto llevar en vivo ese discurso, porque quién sabe qué dirá Luis, pero te aseguro que no dirá linduras, puede ser que sea un discurso muy incendiario, sí. pero esperará en Florida el siguiente paso en este proceso. El juicio podría ser hasta 2024, coincidir con el proceso electoral, que sería, pues, de verdad, surrealista. No, bueno, la campaña perfecta para lo que está buscando Donald Trump. Me pregunto esto, sé que es como un asunto medio técnico, ahí mucho embrollo, pero ¿hay un gran jurado en este caso? O sea, llega a ese asunto y ¿qué gran jurado puede, pues, no saber quién es Trump, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser imparcial? El gran jurado es el que ha decidido, una veintena de personas, que Trump ha escuchado las evidencias y ha decidido, dar luz verde a la pretensión del fiscal Alvin Bragg de presentarle cargos. Es otro asunto que a mí me sorprende, ¿no? Los demócratas, bueno, ¿cuáles demócratas? Es decir, aquí hay un gran jurado que decide esto, no es una persona que dice, vámonos por el señor Trump porque me cae gordo, porque he sido lógicamente opuesto a mí. No funciona así la justicia en Estados Unidos, y el proceso legal propiamente no funcionaría así tampoco durante el juicio. Entonces, la realidad es que, por supuesto, es polémico. Ya Donald Trump comenzó a descalificar y descalificó al juez. Sus abogados inmediatamente salieron públicamente a decir, no, nosotros no tenemos ningún asunto con el juez, porque pues no es la mejor idea antagonizar al juez de tu caso y decirle que te odia antes de que ni siquiera conozcan los cargos. Pero bueno, es el señor Trump. Hay muchas incógnitas, Luis, incluido yo te diría, las consecuencias políticas, en donde habría que dividir con toda claridad qué tanto le ayuda esto a Trump con el electorado republicano y qué tanto le ayuda a Trump esto con el electorado en general. Y las candidaturas se ganan con el electorado de tu partido, pero las presidencias se ganan con el electorado en general, y yo creo que esto, con el electorado en general, le afecta y severamente a Donald Trump. Ya veremos. Ya lo veremos, querido León Krause, un honor tenerte siempre aquí en este espacio. Te mando un gran abrazo, León, y bueno, pues andamos ahí muy atentos a todo lo que ocurra en Nueva York. Muy buenos días. Gracias por llamarme, un abrazo, Luis. Va de vuelta